Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Karma, Samsara y el tiempo. Su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Este libro recopila las enseñanzas y explicaciones más perfectas acerca del destino de cada uno de nosotros, que tienen que vivir conforme a sus acciones previas o karma, y cómo esto nos llevan a viajar una y otra vez a través del samsara, a lo largo del tiempo y el destino. La psicología transpersonal. Y Carl Jung, famoso psicólogo Carl Jung, contemporáneo, compañero de Sigmund Freud. Dirigió estudios especializados en la investigación de la reencarnación y en los misterios de la conciencia. En esta discusión, Srila Prabhupada habla con su estudiante Hayagriva Das acerca del punto de vista védico en relación a los conceptos de Carl Jung. Hayagriva Das. Carl Jung se hizo una vez la siguiente pregunta: ¿habré vivido yo antes, en el pasado, como una persona específica? ¿Y será que progresé hasta en esa vida que ahora puedo buscar una solución? Es muy fácil imaginar que quizás viví en siglos pasados y encontré preguntas que aún no era capaz de responder, que tuve que nacer de nuevo porque no cumplí la tarea que me se había dado. Srila Prabhupada. Sí, es un hecho. Krishna explica en el Bhagavad Gita 6.43: Lávate Paula de Hikam. Al volver a nacer, la persona revive la conciencia que tenía en su vida interior y así trata de progresar más. Hayagriva Das. Cuando yo muera, escribió Jung, mis actos me acompañarán. ¿Es así como me lo imagino? Srila Prabhupada. Esa es la ley del karma. Hayagriva Das. Jung continuó: ¿me llevaré conmigo lo que hice? Mientras tanto, es importante asegurar que no llegue al final con las manos vacías. Srila Prabhupada. Si se va progresando de manera regular en el cultivo de la conciencia de Krishna, al final las manos no estarán vacías. Completar significa regresar al hogar de los Dios. Ese regreso no es vacío. Aspiramos a una vida eterna con Krishna. Los materialistas piensan que al final de la vida todo estará vacío. Por consiguiente, ellos concluyen que deben disfrutar en esta vida tanto como sea posible. Por eso el disfrute de los sentidos en el corazón de la vida material. Los materialistas están locos por el disfrute de los sentidos. Hayagriva Das. Yo creía que se vuelve a nacer debido al karma, la acción egoísta. Escribió: si el karma aún permanece para hacer uso de él, entonces el alma reincide de nuevo en los deseos y regresa a vivir una vez más, quizás incluso haciéndolo en virtud de la comprensión de que algo queda por completar. En mi caso, mi nacimiento debe de haber sido provocado principalmente por un apasionado anhelo por comprender, ya que ese era el elemento más fuerte de mi naturaleza. Srila Prabhupada. Esa comprensión que él ansía es la de comprender a Krishna. Eso se explica en la Bhagavad Gita 7.19. Bajunam Janamam Ante Janavam Mam Prapadente Vasudeva Sarvamiti Samahanma Sudurlavaha. La comprensión se completa cuando se llega al punto de entender que Krishna lo es todo. La comprensión se completa cuando se llega al punto de entender que Krishna lo es todo. En ese momento el viaje material llega a su fin. Tyatva Deham Purnachanma Anaiti. Bhagavad Gita 4.9. Cuando la comprensión que se tiene de Krishna es incompleta, Krishna da instrucciones mediante las cuales se le puede entender por completo. Capítulo 7 del Bhagavad Gita. Krishna dice: Asamsayam samagram mam yatta kinyasi tat chiri.
Ahora oye, ¿cómo puedes entenderme completamente y sin ninguna duda? Bhagavad Gita 7.1. Si podemos entender a Krishna por completo, nuestro siguiente nacimiento ocurrirá en el mundo espiritual. Si podemos entender a Krishna por completo, nuestro siguiente nacimiento ocurrirá en el mundo espiritual. Hayagriva Das. Jung concibió una persona que parece ser idéntico a lo que nosotros llamamos ego falso. Él escribió: la persona constituye el sistema de adaptación del individuo al mundo, el comportamiento que adopta en el trato con el mundo. Un profesor, por ejemplo, tiene su persona característica, pero existe el peligro de que la gente se vuelva idéntica a sus personas. El profesor es su libro de texto, tenor a su voz. Podríamos decir, exagerando un poco, que la persona es aquello que en realidad no es, pero que uno y también en los demás cree que es. Se la prueba. La verdadera persona consiste en que somos sirvientes eternos de Dios. Eso constituye el concepto espiritual de la vida. Y cuando alguien llega a comprender eso, su persona se convierte en su salvación y perfección. Pero mientras tenga un concepto material de la vida, su persona consiste en que es el sirviente de su familia, de su comunidad, de su cuerpo, de su nación, de su ideal, etc. En cualquiera de los casos, la persona está presente y debe continuar. Pero el entendimiento correcto consiste en llegar a comprender que somos los sirvientes eternos de Cristo. Mientras tengamos un concepto material, actuaremos bajo el engaño del ego falso, creyendo que soy yo americano, soy indio, etc. Eso es el ego falso en acción. En realidad todos nosotros somos sirvientes de Dios. Cuando hablamos de un ego falso, ello implica que hay un ego verdadero, un ego purificado. Aquel cuyo ego está purificado entiende que él es el sirviente de Cristo. Hayagriva Das. Para Jung, el propósito de psicoanálisis consiste en enfrentarnos con nuestro subconsciente, nuestra personalidad sombra. En ese momento podemos saber completamente quiénes somos. Srila Prabhupada. Eso significa adquirir verdadero conocimiento. Cuando Sanatana Goswami se dirigió a Sri Chaitanya Mahaprabhu, le dijo, por favor, revélame quién soy. ¿Quién soy yo? Para poder entender nuestra verdadera identidad, requerimos de la asistencia de un guru. Hayagriva Das. Jung dice que en la personalidad sombra de todos los machos hay un poquito de la hembra, y en todas las hembras hay un poquito del macho. Debido a que reprimimos estos aspectos de la personalidad sombra, no entendemos nuestras acciones. Srila Prabhupada. Nosotros decimos que todas las inteligentes son por naturaleza hembras, prakritis. Prakriti significa hembra y purusa significa macho. Aunque somos prakriti, en este mundo material no estamos haciendo pasar por purusas. Debido a que el jivatma, el alma individual, tiene la propensión de disfrutar como varón, a veces se le describe como purusa. Pero en realidad la jivatma no es purusa, es prakriti. Prakriti significa lo predominado. Purusa significa el predominador. El único predominador es Krishna, de modo que originalmente todos nosotros somos hembras por constitución. Pero por efectos de la ilusión intentamos volvernos varones disfrutadores. Eso se denomina Maya. Aunque la entidad viviente es hembra por constitución, está tratando de imitar al varón supremo Krishna. Debido a que la jivatma, o alma individual, tiene la propensión de disfrutar como varón, a veces la describe como purusa. Pero en realidad la jivatma no es el purusa, es prakriti. Prakriti significa lo predominado y purusa significa el predominador. El único predominador es Krishna, de modo que originalmente todos nosotros somos hembras por constitución. Pero por efectos de la ilusión intentamos volvernos varones y espectadores. Eso se denomina Maya. Aunque la entidad es hembra por constitución, está tratando de imitar al varón supremo Krishna.
Cuando se llega al estado de conciencia original, se entiende que no se es el predominador, sino lo predominado. Hayagriva Das. Jung escribió acerca del alma. Si el alma es algo, debe de ser de una complejidad y diversidad inimaginable, por lo cual no puede ser analizada en absoluto a través de una mera psicología del instinto. Srila Prabhupada. Según Chaitanya Mahaprabhu, podemos entender al alma si nos preparamos para ello. Debemos entender que no somos brahmanes, intelectuales, no somos satriyas, administradores, no somos sudras, obreros, y no somos brahmacharis, estudiantes célibes, ni ninguna cosa. Mediante la negación podemos entender que yo no soy esto, no soy aquello. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Chaitanya Mahaprabhu dice en Gopi Bhattu Padakamabayo Prasamidas: yo soy el sirviente del sirviente del sirviente de Krishna, el sustentador de los gopis. Las muy queridas sirvientas de Krishna, las pastotillas del Vrindavan. Esa es nuestra verdadera identidad. Mientras no nos identifiquemos como sirvientes eternos de Krishna, estaremos sujetos a diversas identificaciones falsas. Bhakti, servicio devocional, es un medio por el cual podemos purificarnos de las falsas identificaciones, cambiando de cuerpo constantemente. Hayagriva Das. En relación con el alma, Jung escribió además: solo puedo contemplar con asombro y reverencia las profundidades y alturas de nuestra naturaleza psíquica. Su universo no espacial esconde una incalculable abundancia de imágenes que se han ido acumulando por millones de años. Srila Prabhupada. Como estamos cambiando de cuerpo constantemente, sometiéndonos constantemente a la transmigración, estamos acumulando diversidad de experiencias. Sin embargo, si permanecemos fijos en el estado de conciencia de Krishna, no cambiaremos. Una vez que entendamos nuestra verdadera identidad, no hay ninguna de esas fluctuaciones. Y esa identidad es: yo soy el sirviente de Krishna, mi deber es servirle. Arjuna comprendió eso después de oír el Bhagavad Gita y dijo así: Krishna: Nasto moja smritir labda, tvat prasadam mamachyuta, chittvasmi gata sandeha, karisye vachanantava. Oh mi querido Krishna, oh tú el infalible, ahora mi ilusión se ha desvanecido, he recobrado mi memoria por tu misericordia, y ahora estoy firme y libre de dudas, y estoy dispuesto a actuar de acuerdo con tus instrucciones. Bhagavad Gita 18.73. Así que después de oír el Bhagavad Gita, Arjuna llega a esa conclusión, y su ilusión se disipa por la misericordia de Krishna. En ese momento Arjuna se establece en su posición original. ¿Y en qué consiste esto? Karisye vachanantava. Haré todo lo que me digas. Al comienzo del Bhagavad Gita, Krishna dijo a Arjuna que peleara, y Arjuna rehusó hacerlo. Al concluir el Bhagavad Gita, la ilusión de Arjuna se ha disipado. Ya se halla ahora situado en su posición constitucional y original. De manera que nuestra perfección radica en ejecutar las órdenes de Krishna. De manera que nuestra perfección radica en ejecutar las órdenes de Krishna. Los 5 tipos de renacimiento. Hayagriva Das. Jung señaló que las religiones del mundo hablan de 5 tipos de renacimiento. Uno de ellos es la metempsicosis, la transmigración de las almas. Y según ese punto de vista, la vida se prolonga en el tiempo, mediante el paso a través de diferentes existencias corporales, o desde otro punto de vista, es una secuencia vital, interrumpida por diferentes reencarnaciones. No asegura en absoluto que la continuidad de la personalidad esté o no garantizada. Puede que solo haya una continuidad en el karma. Srila Prabhupada. Siempre existe una personalidad, y los cambios corporales no la afectan. Sin embargo, el alma identifica su yo según el cuerpo en que se encuentra. Por ejemplo, cuando el alma se encuentra en un cuerpo de perro, piensa conforme a ese cuerpo particular. Piensa: soy un perro, y tengo necesidades específicas.
En la sociedad humana existe el mismo concepto. Por ejemplo, si alguien nace en Norteamérica piensa, yo soy norteamericano, tengo mi deber. La personalidad se manifiesta según el cuerpo, pero en todos los casos la personalidad está presente. Ayagriva Das. Pero esa personalidad es continua, Srila Prabhupada. Desde luego que la personalidad es continua. En el momento de la muerte, el alma pasa a otro cuerpo, denso justo con sus identificaciones mentales e intelectuales. El ser individual adquiere diferentes tipos de cuerpos, pero la persona es la misma. Ayagriva Das. Eso correspondería al segundo tipo de renacimiento, que es la reencarnación. Jung escribió: este concepto de renacimiento implica forzosamente la continuidad de la personalidad. Aquí la personalidad humana se considera que es continua y accesible a la memoria, de manera que cuando se encarna o nace es capaz al menos potencialmente de recordar que ha vivido en las existencias previas y que esas existencias fueron suyas, es decir, que tenían la misma forma de ego que en la vida presente. Como una regla, la reencarnación significa volver a nacer en un cuerpo humano. Srila Prabhupada. No necesariamente en un cuerpo humano. Srimad Bhagavatam nos dice que Bharat Maharaj nació como venado en su siguiente vida. El alma está cambiando de cuerpos, tal como un hombre se cambia de ropa. El hombre es lo mismo, aunque su ropa puede que sea diferente. Pasamsi jirnani yata vihaya, navani grinatya no aparani, tata sharirani vihaya jirnani, anyani samyati navani dehi. Tal como la persona se pone ropa nueva, desechando la vieja, de la misma manera, el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos e inservibles. Bhagavad Gita 2.22. Cuando un traje está viejo y no se puede seguir usando, hay que comprar otro. De igual manera, el alma compra un nuevo traje corporal con el dinero karma que ha acumulado en su vida. El hombre es lo mismo, pero la ropa que recibe depende del precio que te da pagar. Según tu karma, recibirás un cierto tipo de cuerpo. Ayagriva Das. El tercer tipo de renacimiento se denomina resurrección. Jung señala que hay dos tipos de resurrección. Puede que sea un cuerpo carnal, como la suposición cristiana, de que este cuerpo resucitará. Según la doctrina cristiana, al final del mundo, los cuerpos densos se construirán de nuevo y ascenderán al cielo o descenderán al infierno. Srila Prabhupada. Eso es una simple tontería. El cuerpo material denso nunca puede resucitar. En el momento de la muerte, el creyente deja el cuerpo material y el cuerpo material se desintegra. ¿Cómo es posible que los elementos materiales se reúnan de nuevo? Ayagriva Das. Jung escribió además que en un nivel superior la resurrección no se sigue tomando en un sentido material denso. Se supone que la resurrección de los muertos consiste en la ascensión del corpus glorictinius, cuerpo sutil, en el estado de incorruptibilidad. Srila Prabhupada. Este tipo de resurrección solo se puede aplicar a Dios y sus representantes, a nadie más. En ese caso, no es un cuerpo material que asciende, sino un espiritual. Cuando Dios adviene, lo hace en un cuerpo espiritual, y su cuerpo no cambia. En el Bhagavad Gita, Krishna dice que él habló al Dios del Sol hace millones de años. Arjuna pregunta cómo es posible. Krishna responde que aunque Arjuna había estado presente, no puede recordarlo. Solo se puede recordar mientras no se cambia el cuerpo. El cambio de cuerpo implica olvido, pero el cuerpo del Señor es puramente espiritual y su cuerpo espiritual nunca cambia. Según el concepto Mayavadi, la verdad absoluta es impersonal. Cuando el Señor viene como una persona, adopta un cuerpo material. Pero aquellos que están adelantados en el conocimiento espiritual aceptan el Bhagavad Gita y entienden que no es así. Krishna dice específicamente Avayananti man muda manusenta no masritam.
Debido a que yo desciendo como ser humano, la gente no tiene inteligencia y cree que yo soy un ser humano. Bhagavad Gita 9:11. Eso no es así. Los impersonalistas no tienen ningún conocimiento del cuerpo espiritual. Hayagrivadas. La cuarta forma de renacimiento se denomina renovatio y se aplica a la transformación de un ser mortal en uno inmortal, de un ser corpóreo en uno espiritual, de un ser humano en uno divino. Prototipos bien conocidos de este cambio son la transfiguración de Cristo y la asunción física de la Madre de Dios al cielo después de morir. Srila Prabhupada. Nosotros decimos que el cuerpo espiritual nunca muere y el cuerpo material está sujeto a la destrucción. Nahamyate Hanyamane Salire. El cuerpo material está sujeto a la destrucción, pero después de su destrucción el cuerpo espiritual aún está presente. El cuerpo espiritual no es engendrado ni matado. Hayagrivadas. Pero no hay ejemplos en el Srimad Bhagavatam de una clase de ascensión al cielo. ¿No ascendió Arjuna? Srila Prabhupada, sí, y también Yudhishthira. Hay muchos ejemplos, especialmente en el del propio Krishna y sus devotos íntimos. Pero nunca debemos considerar que sus cuerpos eran materiales. No pasaron a través de ninguna clase de muerte, aunque sus cuerpos viajaron al universo superior. Pero también es un hecho que todo el mundo posee ese cuerpo espiritual. Hayagrivadas. El quinto tipo de renacimiento es indirecto. Se denomina participación en el proceso de la transformación. Ejemplos de ese tipo puede ser la de la ceremonia de la iniciación o la ceremonia del segundo nacimiento del Brahman. En otras palabras, escribió Jung, la persona tiene que asistir o participar en un rito de transformación. Ese rito puede ser una ceremonia. El individuo, mediante su presencia en un rito, participa de la gracia divina. Srila Prabhupada. Sí, el primer nacimiento ocurre gracias al Padre y a la Madre. El siguiente nacimiento lo da el Maestro Espiritual y el conocimiento médico. Quien emprende su segundo nacimiento llega a entender que no es el cuerpo material. Eso es educación espiritual. Capítulo 4. Una historia antigua acerca del destino y el karma. Desde hace miles de años, en el Srimad Bhagavatam, la escritura más sublime, nos presenta una maravillosa conversación entre el gran sabio Narada Muni y el rey de la antigüedad llamado el rey Prachina Bhajisa. En el transcurso del diálogo, el rey preguntó al sabio acerca del destino y el karma. A continuación presentaremos un extracto del relato y las explicaciones dadas por el fundador Acharya Internacional de la Conciencia de Krishna, A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada. El rey Prachina Bhajisa. La entidad viviente disfruta en su siguiente vida de los resultados de todo lo que hace en esta. La explicación es Srila Prabhupada. Generalmente las personas no conocen el vínculo que une este cuerpo con el siguiente. ¿Cómo es posible sufrir o disfrutar en otro cuerpo? En la siguiente vida, ¿cómo es posible sufrir o disfrutar en otro cuerpo en la siguiente vida? De los resultados de las actividades del cuerpo actual. El rey desea que Narada Muni le responda a esta pregunta. ¿Cómo se puede tener un cuerpo humano en esta vida y no tenerlo en la siguiente? Ni siquiera los grandes filósofos y científicos pueden explicar el hecho de que el karma pase de un cuerpo al siguiente. Podemos comprobar que toda el alma individual tiene un cuerpo individual y que la realidad de una persona o de un cuerpo no las disfruta o sufre ninguna otra persona, ningún otro cuerpo. Por tanto, la pregunta que se plantea es ¿cómo es posible disfrutar o sufrir de las actividades de un cuerpo en el siguiente? El rey Prachina Bhajisa. Los expertos que conocen las conclusiones de los Vedas dicen que disfrutamos o sufrimos los resultados de nuestras actividades pasadas. Pero en la práctica vemos que el cuerpo que llevo a cabo
aquella actividad en la última vida ya se ha perdido, ¿cómo entonces es posible disfrutar o sufrir reacciones de aquellas actividades en un cuerpo distinto? La explicación de Srila Prabhupada. Los ateos quieren pruebas de las acciones resultantes de sus actividades pasadas. Preguntan: ¿cómo se puede demostrar que yo estoy sufriendo y disfrutando las acciones resultantes de un karma pasado? Los ateos quieren pruebas de las acciones resultantes de sus actividades pasadas. Ellos preguntan: ¿cómo se puede demostrar que yo estoy sufriendo o disfrutando las acciones resultantes de un karma pasado? Ellos no conciben la forma en que el cuerpo sutil lleva los resultados de las acciones de este cuerpo denso al siguiente. El cuerpo denso que ahora tenemos le llega a un final, pero el cuerpo sutil no se termina. El cuerpo sutil lleva al alma hasta el siguiente cuerpo. En realidad, el cuerpo denso depende del cuerpo sutil, por lo tanto, es el cuerpo sutil el que determina los sufrimientos y disfrutes del cuerpo denso. El cuerpo sutil lleva consigo al alma continuamente, hasta que se libera del cautiverio material denso. Srila Narada Muni. En esta vida, el viviente actúa en un cuerpo denso, que se ve impulsado a la acción por el cuerpo sutil, compuesto de mente, inteligencia y ego. Cuando el cuerpo denso se pierde, el cuerpo sutil continúa existiendo para disfrutar o sufrir, de modo que no hay cambio alguno. La explicación de su Divina Gracia Srila Prabhupada. La entidad viviente tiene dos cuerpos, el sutil y el denso. En realidad, disfruta mediante el cuerpo sutil, que está compuesto de mente, inteligencia y ego. El cuerpo denso, la cubierta externa, es un instrumento. Cuando ese cuerpo denso se pierde, es decir, cuando muere, su raíz hecha de mente, inteligencia y ego continuará existiendo, y será la causa de otro cuerpo denso. Los cuerpos densos aparentemente cambian, pero su verdadera raíz, que es el cuerpo sutil de la mente, la inteligencia y el ego, siempre permanece. Las actividades del cuerpo sutil, ya sean piadosas o impías, crean otra situación para que el antiguiente disfrute o sufra en su siguiente cuerpo denso. De esta forma, el cuerpo sutil continúa, mientras que los cuerpos densos cambian uno tras otro. Los científicos y filósofos contemporáneos son demasiado materialistas, y la energía ilusoria les ha quitado el conocimiento. Debido a ello no pueden explicar cómo cambia el cuerpo denso. El filósofo materialista Darwin trató de estudiar los cambios del cuerpo denso, pero como no tenía conocimiento del cuerpo sutil ni del alma, no pudo explicar claramente cómo se produce el proceso evolutivo. Puede que cambiemos el cuerpo denso, pero seguimos actuando con el cuerpo sutil. La gente no entiende la actividad del cuerpo sutil y por ello ellos están confundidos, pero no pueden comprender cómo es posible que las acciones de un cuerpo denso afecten al siguiente cuerpo denso. La superalma, como se explica en el Bhagavad Gita 15.15, dirige las actividades del cuerpo sutil. Yo estoy situado en el corazón de todos y de mí viene el recuerdo, conocimiento y el olvido. En la forma de la superalma, la suprema persona de Dios dirige al alma individual. Debido a ello, el alma individual siempre sabe cómo actuar conforme a las reacciones de su karma pasado. En otras palabras, la superalma le recuerda que actúe de esta forma. Por tanto, aunque aparentemente hay un cambio en el cuerpo denso, cada vida del alma individual es la continuación de la anterior. Narada Muni. La entidad mientras sueña abandona el cuerpo en el que está viviendo. Mediante las actividades de su mente y de su inteligencia, actúa en otro cuerpo, que puede ser de Dios o de perro. Después de abandonar el cuerpo denso, la entidad viviente entra en un cuerpo de animal o de semidios, en este planeta o en cualquier otro planeta. De esta forma disfruta de los resultados de las acciones de su vida pasada. Significado por Srila Prabhupada. La mente, la inteligencia y el ego son la raíz de la felicidad y de la aflicción, pero aún así se necesita un cuerpo denso como instrumento de disfrute. La mente, la inteligencia y el ego son la raíz de la felicidad y de la aflicción, pero aún así se necesita un cuerpo denso como instrumento de disfrute.
El cuerpo denso puede cambiar, pero el sutil continúa actuando. Si uno no recibe otro cuerpo denso, la entidad viviente tendrá que existir en un cuerpo sutil, un cuerpo de fantasma. Si no se recibe otro cuerpo denso, la entidad viviente tendrá que existir en un cuerpo sutil, un cuerpo de fantasma. Un fantasma es una entidad viviente cuyo cuerpo sutil actúa sin la ayuda de su instrumento, el cuerpo denso. Como se afirma en este verso, Sayanam Imam Osrija Svasantam. El cuerpo denso se acuesta en una cama y descansa. Sus mecanismos continúan funcionando, pero la entidad viviente lo abandona, se introduce en el sueño y regresa al cuerpo denso. Cuando regresa al cuerpo olvida lo soñado. De manera similar, cuando la entidad viviente entra en un cuerpo denso, olvida su cuerpo denso anterior. La conclusión es que el cuerpo sutil, hecho de mente, inteligencia y ego, crea una atmósfera con deseos y ambiciones, y la entidad viviente, su cuerpo sutil, disfruta de esa atmósfera. La conclusión es que el cuerpo sutil, hecho de mente, inteligencia y ego, crea una atmósfera con deseos y ambiciones, y la entidad viviente, su cuerpo sutil, disfruta de esa atmósfera. En realidad la entidad viviente está en un cuerpo sutil, aunque aparentemente el cuerpo denso cambie, y aunque habita en cuerpos densos, en variedad de planetas, toda la actividad que la entidad viviente realiza en el cuerpo sutil se considera ilusoria. Todas las actividades que la entidad viviente realiza en el cuerpo sutil se consideran ilusorias, porque no son permanentes. Liberarse significa salir de las garras del cuerpo sutil. El hecho de liberarse del cuerpo denso se limita a la transmigración del alma de un cuerpo denso a otro. Cuando se educa a la mente para que sea consciente de Krishna, es decir, para que permanezca en el plano superior de conciencia, en la bondad, entonces nos elevamos, o bien a planetas superiores, que son los planetas celestiales, o bien al mundo espiritual, los planetas Vaikunta. Por consiguiente, tenemos que cambiar nuestra conciencia mediante el cultivo del conocimiento que proviene de la persona de Dios, por medio de la instrucción védica, a través de la instrucción discipular. Si en esta vida pensamos siempre en Krishna y nos adestramos el cuerpo sutil, pensando en Krishna, cuando abandonemos el cuerpo denso, nos elevaremos a Krishna Loka. Esto lo confirma la Suprema Persona de Dios. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi advenimiento y actividades, al abandonar el cuerpo no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza la morada eterna. Bhagavad Gita 4.9. Por lo tanto, el cambio del cuerpo denso no es muy importante. El cambio importante es el cambio del cuerpo sutil. Por lo tanto, el cambio del cuerpo denso no es muy importante. El cambio importante es el cambio del cuerpo sutil. El movimiento por la conciencia de Krishna está educando a la gente en la iluminación del cuerpo sutil. En relación con esto, el ejemplo perfecto es Ambarish Maharaj, quien siempre ocupó su mente en los pies del loto de Krishna. Savai Mana Krishna Padara Vindayo. De manera similar, en esta vida debemos fijar siempre nuestras mentes en los pies del loto de Krishna, que está presente en su Archa Vigraha, la encarnación de la deidad en el templo. También debemos ocuparnos siempre en adorarlo. Si ocupamos nuestras palabras en describir la actividad del Señor, nuestros oídos en escuchar sus pasatiempos, y si seguimos los principios regulativos para mantener la mente intacta y poder avanzar en el cultivo de conciencia de Krishna sin duda alguna, nos elevaremos al plano espiritual. A la hora de la muerte, la mente, la inteligencia y el ego ya no estarán contaminados por la materia. Existe la entidad viviente y existe también la mente, la inteligencia y el ego. Cuando esos componentes del cuerpo sutil se purifican, todos los sentidos activos antivivientes se vuelven espirituales. Cuando esos componentes del cuerpo sutil se purifican, todos los sentidos activos antivivientes se vuelven espirituales. De este modo, la antiviviente alcanza su forma Satchitananda. El Ser Supremo siempre permanece en su forma Satchitananda. La antiviviente, aunque es parte integral del Señor, cuando desea venir al mundo material para disfrutar, queda contaminada por la materia. Bhagavad Gita 9.34. El Señor mismo prescribe que hay que regresar al hogar de vuelta a Dios. Piensa siempre en mí. Sé mi devoto, adórame y ofréceme tu homenaje.
y estando completamente absorto en mí, ten la seguridad que vendrás a mí. Narada Muni. La entidad viviente se esfuerza bajo la influencia del concepto corporal de la vida. Yo soy esto, yo soy aquello. Este es mi deber, y por lo tanto voy a hacerlo. Todo ello son impresiones mentales. Y todas esas actividades son temporales, y aún así, por la gracia de la Suprema Persona de Dios, la entidad viviente recibe una oportunidad de poner en la práctica todas sus invenciones mentales, y así obtiene otro cuerpo. Significado por Srila Prabhupada. Cuando estamos absortos en el concepto corporal, nuestras actividades se llevan a cabo en ese plano. Esto no es difícil de entender. En el mundo vemos que cada nación trata de sobresalir por encima de todas las demás naciones, y que cada hombre trata de ser más que su vecino. Estas actividades tienen lugar en nombre del progreso de civilización. Se hacen muchos planes para la comodidad del cuerpo, y esos planes, después de la destrucción del cuerpo denso, todas se llevan en el cuerpo sutil. No es cierto que la destrucción del cuerpo denso signifique el fin de la entidad viviente. Muchos grandes filósofos maestros de este mundo creen que todo se termina con el cuerpo, pero no es así. En este verso, Sri Narada Muni dice que cuando morimos llevamos nuestros planes con nosotros, Girniyat, y que para ejecutar esos planes recibimos otro cuerpo. Y eso se le llama Punarbhava. Con el fin del cuerpo denso, la mente transporta los planes de la entidad viviente. Y por la gracia del Señor, la entidad viviente, en su siguiente vida recibe la oportunidad de darle forma a esos planes. Es lo que se conoce como ley del karma. Mientras nuestra mente esté absorta en las leyes del karma, en la siguiente vida tendremos que aceptar algún determinado tipo de cuerpo. El karma es el agregado de actividades fruitivas que se llevan a cabo para dar comodidad o incomodidad al cuerpo. Personalmente hemos visto a un hombre a punto de morir que pidió a su médico que le diese la oportunidad de vivir 4 años más para poder completar sus proyectos. Esto significa que moría pensando en sus proyectos. Tras la destrucción del cuerpo, indudablemente, él se llevó consigo sus proyectos por medio del cuerpo sutil, compuesto de mente, inteligencia y ego. De esa manera, obtendría otra oportunidad por la gracia del Señor Supremo, la superalma, que está siempre dentro del corazón. En la siguiente vida, la superalma nos proporciona el recuerdo, y comenzamos a ejecutar los proyectos que habíamos comenzado la vida anterior. Esto se explica también en el verso del Bhagavad Gita. El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, o Arjuna, y dirige el movimiento de todas las inteligentes, que están sentadas como una máquina hecha de energía material. 1861 Bhagavad Gita. Situada en el vehículo que le da la naturaleza material, y con la superalma proporcionando el recuerdo desde el corazón antiviviente, lucha por todo el universo para cumplir sus planes, pensando: soy brahmana, soy kshatriya, soy americano, soy hindú, etc. Todas esas falsas identificaciones participan de la misma esencia. No tiene sentido preferir ser brahmana o ser americano, o preferir ser americano o negro. Después de todo, simplemente se trata de conceptos corporales, producto de las modalidades de la naturaleza material. Narada Muni. La posición de la mente o de la conciencia del inteligente se puede entender por las actividades de 2 sentidos. Los sentidos para adquirir conocimiento y los sentidos para la acción. De manera similar, las condiciones de la mente o de la conciencia de una persona permiten comprender su posición en su vida anterior. Significado por Srila Prabhupada. Hay un refrán que dice: la cara es el espejo del alma. Cuando estamos furiosos, la ira se refleja de inmediato en el rostro. De la misma manera, otros estados de la mente también se reflejan en las actividades del cuerpo denso. En otras palabras, las actividades del cuerpo denso son reacciones de la condición de la mente. Las actividades de la mente son pensar, sentir y desear. La parte de la mente que desea se manifiesta en las actividades del cuerpo. Y la conclusión es que por las actividades del cuerpo, de los sentidos, podemos entender el estado de la mente. La conclusión es que por las actividades del cuerpo y de los sentidos, podemos entender el estado de la mente.
Ese estado está bajo la influencia de actividades realizadas en el pasado con otro cuerpo. Cuando la mente se une a un determinado sentido, esto se manifiesta inmediatamente de una forma determinada. Por ejemplo, cuando la mente ira, la lengua pronuncia muchas maldiciones. De manera similar, la ira de la mente se expresa a través de las manos en forma de puñetazos. Cuando se expresa en las piernas, damos patadas. Las ideas sutiles de la mente se expresan de muchas maneras por intermedio de los sentidos. También la mente de la persona consciente de Krishna actúa de esa forma. La lengua canta Hare Krishna, las manos se levantan en éxtasis, Hare Krishna, y las piernas danzan en estado de conciencia de Krishna. Técnicamente, estos signos reciben el nombre de Asta Satvika Vikar. Satvika Vikar es la transformación del estado de la mente bajo la influencia de la bondad, o a veces bajo la influencia del éxtasis trascendental. Narada Muni. A veces de repente tenemos experiencia de algo que nunca antes hemos experimentado en nuestro cuerpo actual, ni con la vista ni con el oído. A veces esas cosas aparecen de pronto en los sueños. Significado por la plata. Cuando soñamos a veces vemos cosas que nunca hemos experimentado en nuestro cuerpo actual. A veces soñando queremos volar por el cielo, aunque nunca hemos vivido la experiencia de volar. Esto significa que alguna vez, en alguna vida anterior, ya fuese como semidios o como astronautas, hemos volado por el cielo. La impresión se almacena en la mente y repentinamente se expresa. Es como una fermentación en el fondo de un estanque, que a veces se manifiesta en su superficie en forma de burbujas. A veces soñamos que vamos a un lugar al que nunca hemos tenido experiencia y que no hemos conocido en esta vida. Pero eso no es prueba de que ese lugar forma parte de nuestra experiencia en la vida pasada. La mente conserva esa impresión y a veces se manifiesta, ya sea en sueños o en el pensamiento. La conclusión es que la mente es un almacén en el que se depositan diversos pensamientos y experiencias que hemos vivido en vidas pasadas. De ese modo, hay una cadena que se continúa de una vida a otra, de las vidas anteriores a la actual y de esta a vidas futuras. Esto se demuestra también en las ocasiones en que se dice de alguien que es un poeta, científico o devoto nato. Si pensamos en Krishna constantemente como Maharaj Ambarish, Savai Mana Krishna Padaravindayor, es seguro que en el momento de la muerte nos elevaremos hasta el reino de Dios. Incluso si no logramos el éxito completo en nuestro intento, en la siguiente vida seguiremos cultivando nuestra conciencia de Krishna. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 6.41. Después de muchos nacimientos y disfrute en los planetas de las vidas piadosas, el yogi que fracasa nace en una familia de personas virtuosas, o en una familia de la rica aristocracia. Si seguimos estrictamente los principios de la meditación en Krishna, no cabe duda de que en nuestra siguiente vida nos elevaremos hasta Krishna Loka, Goloka Vrindavan. Narada Muni. Por lo tanto, mi querido rey, la antividente tiene una cubierta mental sutil. Manifiesta todo tipo de pensamientos e imágenes debido a su cuerpo anterior. Puedes estar seguro de lo que te digo es cierto. La mente no tiene posibilidad de inventar nada que no haya percibido en su cuerpo anterior. Narada Muni. Por lo tanto, mi querido rey, la entidad viviente que tiene una cubierta mental sutil manifiesta todo tipo de pensamientos e imágenes debido a su cuerpo anterior. Puedes estar seguro de lo que te digo es cierto. La mente no tiene posibilidad de inventar nada que no haya percibido en su cuerpo anterior. Significado por Srila Prabhupada. Krishna Bhakirmukta Janya Boga Vanchakare Nikata Stanamaya Tare Yapati Dare Prema Vivarta. En realidad, la suprema persona de Dios Krishna es el disfrutador supremo. La entidad viviente, cuando desea imitarle, recibe la oportunidad de satisfacer su ilusorio deseo de enseñorearse de la naturaleza material. Ese es el principio de su caída. Mientras permanece en la atmósfera material, dispone de un vehículo sutil, la mente, que es el depósito de toda clase de deseos materiales. Esos deseos se manifiestan en distintas formas corporales.
Como autoridad que es, Sri Narada Muni pide al rey que acepte este hecho, basándose en su testimonio. La conclusión es que la mente es el almacén de nuestros deseos pasados, y el cuerpo que ahora tenemos se lo debemos a nuestros deseos pasados. De manera similar, todo lo que deseemos en nuestro cuerpo actual se expresará en el cuerpo futuro. De esta forma, la mente es fuente de distintas clases de cuerpos. De esta forma, la mente es fuente de distintas clases de cuerpos. Si purificamos la mente haciéndola consciente de Krishna de modo natural, en el futuro recibiremos un cuerpo espiritual, pleno de conciencia de Krishna. Ese cuerpo es nuestra forma original, como confirma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jivera Swarup Krishna Nityadas. La inteligente es por constitución un sirviente eterno de Krishna. La persona que se ocupa en el servicio devocional al Señor la debe considerar un alma liberada, incluso en esta vida. Esto lo confirma Srila Rupa Goswami. A quien se ocupa en el servicio trascendental del Señor con cuerpo, mente y palabras, se le debe considerar liberado en todas las condiciones de la existencia material. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2, 187. Ese es el principio en el que se basa el movimiento para la conciencia de Krishna. Debemos enseñar a la gente la manera de absorberse constantemente en el servicio del Señor, pues esa es su posición natural. A la persona que está siempre sirviendo al Señor se la considera liberada. Esto se confirma también en el Bhagavad Gita 14.26. Aquel que está siempre ocupado en las actividades espirituales del servicio devocional puro y sin mezclas, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y se eleva al plano espiritual. El otro, por lo tanto, está por encima de las tres modalidades de la naturaleza material y es trascendental incluso a nivel de Brahmana. Un Brahmana puede verse influenciado por las modalidades más bajas, Rayoguna y Tamoguna. El devoto que está completamente libre de deseos materiales, que se experimenta en el plano mental y que está también libre de la especulación filosófica empírica y las actividades fruitivas, está siempre por encima del condicionamiento material y siempre está liberado. Narada Muni: oh rey, te deseo toda buena fortuna. La mente es la causa de que la entidad viviente obtenga un determinado tipo de cuerpo, conforme a su relación con la naturaleza material. El contenido de la mente de una persona nos permite comprender qué fue esa entidad viviente en su vida pasada y qué clase de cuerpo tendrá en el futuro. De ese modo, la mente nos indica el cuerpo pasado y el cuerpo futuro. Oh rey, te deseo toda buena fortuna. La mente es la causa de la entidad viviente que obtenga un determinado tipo de cuerpo, conforme a su relación con la naturaleza material. El contenido de la mente de una persona nos permite comprender qué fue esa entidad viviente en su vida pasada, qué clase de cuerpo tendrá en el futuro, y de ese modo, la mente nos indica el cuerpo pasado y el futuro. Significado por Srila Prabhupada. La mente de una persona nos da la información acerca de sus vidas pasadas y futuras. Si alguien es un devoto del Señor, es porque en su vida anterior cultivó el servicio devocional. De la misma manera, si alguien tiene la mente de criminal, es porque en su última vida fue un criminal. De la misma forma, la mente puede indicarnos qué nos va a suceder en vidas futuras. De la misma forma similar, la mente puede indicarnos qué nos va a suceder en nuestras vidas futuras. En el Bhagavad Gita 14.18 se dice: aquellos que están en el plano de la bondad ascienden gradualmente a los sistemas planetarios superiores. Los que están en el plano de la modalidad de la pasión viven en los planetas terrenales. Y los que están en el plano de la abominable modalidad de la ignorancia descienden a los mundos infernales. Cuando una persona está en el plano de la modalidad de la bondad, su actividad mental se eleva, la elevarán a un sistema planetario superior. De la misma manera, si tiene una mentalidad baja, su vida futura será sumamente abominable. El estado de la mente nos indica las vidas pasadas y futuras de la entidad viviente. En este verso, Narada Muni bendice al rey Prachinabhagisat, deseándole toda buena fortuna, para que el rey no haga planes ni desee nada relacionado con la complacencia de los sentidos. El deseo de obtener una vida mejor en el futuro llevó al rey a ocuparse en rituales fruitivos. Narada Muni le deseó que abandonara toda la invención mental. Como antes se explicó,
tanto en los planetas celestiales como los infernales. Todos los cuerpos son producto de las invenciones de la mente, y los sufrimientos y disfrutes de la vida se dan en el plano de la mente. Tienen lugar en el carro de la mente, mano rata. Por eso se dice, el que tiene devoción inquebrantable por la persona de Dios, posee todas las buenas cualidades de los semidioses. Pero el que no es devoto del Señor solo tiene cualidades materiales, que son de muy poco valor. Debido a su inestable posición en el plano mental, es seguro que se verá atraído por el resplandor de la energía ilusoria. Srimad Bhagavatam 5.18-12. A menos que nos volvamos devotos del Señor, es decir, a menos que nos volvamos plenamente conscientes de Krishna, no cabe duda de que seguiremos vagando por el plano de la mente, y seremos elevados o degradados a distintos tipos de cuerpos. Todas las cualidades se consideran buenas desde el punto de vista material. En realidad, no tienen el menor valor, pues esas supuestas buenas cualidades no nos podrán salvar del ciclo del nacimiento y de la muerte. Llegamos entonces a la conclusión de que no debemos albergar ningún deseo mental. Aniyavilasita sunyam jnana karmarya navritam. Debemos liberarnos por completo de los deseos materiales, de la especulación filosófica y de las actividades primitivas. Lo mejor es que el ser humano, lo mejor que puede hacer es aceptar de un modo favorable el servicio trascendental del Señor. Esa es la perfección más elevada de la vida humana. Narada Muni. A veces en sueños vemos algo que nunca hemos experimentado o escuchado en esta vida. Se trata de episodios que hemos vivido en otros tiempos, en otros lugares y en otras circunstancias. Significado por Srila Prabhupada. En el verso anterior se explicó que en los sueños vemos lo que hemos experimentado durante el día. Pero ¿a qué se debe a que a veces en los sueños experimentemos cosas que nunca hemos visto o escuchado en el curso de esta vida? Aquí se afirma que esas percepciones que nunca hemos tenido en esta vida provienen de experiencias de vidas anteriores. Conforme al momento y a las circunstancias, esas percepciones se combinan y nos hacen ver en sueños cosas maravillosas que están fuera de nuestra experiencia. Por ejemplo, podemos ver un mar en la cima de una montaña, aunque el océano se ha secado. Se trata simplemente de la combinación de experiencias distintas en el espacio y el tiempo. A veces vemos una montaña de oro, y esto se debe a que dentro de nuestra experiencia están las impresiones sagradas y separadas de oro y las montañas. En el sueño, bajo la influencia de la ilusión, combinamos esos factores separados. De esa forma podemos ver montañas de oro o estrellas durante el día. En definitiva, se trata de invenciones de la mente, aunque se basan en percepciones reales, habidas en circunstancias distintas. Simplemente se han combinado en un sueño. Este hecho se explica con más detalle en el verso siguiente. Narada Muni. La mente del ser vivo continúa su existencia en una serie de cuerpos densos, y según los deseos de complacencia sensorial de la persona, registra diversos pensamientos. En la mente esos pensamientos se combinan de distintas maneras. Por esa razón, a veces forman imágenes con la apariencia de cosas que nunca antes hemos visto o escuchado. Significados de la Prabhupada. Las actividades que el antiviviente realizó en el cuerpo de perro, la mente las puede experimentar en otro cuerpo. Esa es la razón de que esas actividades parezcan no haber sido vistas ni escuchadas nunca. Las actividades que el antiviviente realizó en el cuerpo de perro, la mente puede experimentar en otro cuerpo. Y esa es la razón de que esas actividades parezcan no haber sido vistas ni escuchadas nunca. Aunque el cuerpo cambie, la mente continúa. En esta misma vida a veces soñamos en nuestra infancia. Son incidentes que ahora nos parecen extraños, pero debe entenderse que están grabados en la mente. Por eso se hacen visibles en los sueños. El cuerpo sutil, que es el depósito de todo tipo de deseos materiales, es la causa de la transmigración del alma. Mientras no estemos completamente absortos en el estado de conciencia de Krishna, los deseos materiales continuarán sucediéndose uno tras otro. Es la naturaleza de la mente pensar, sentir y desear. Mientras la mente no se ocupe en meditar en los pies devotos de la persona de Dios Krishna, nos dejará
no dejará de desear multitud de disfrutes materiales. Mientras la mente no se ocupe en meditar en los pies del loto de Krishna, no dejará de desear multitud de disfrutes materiales. Las imágenes de los sentidos se registran en la mente, en orden cronológico, y se manifiestan unas después de otras. Como consecuencia, la entidad viviente tiene que pasar continuamente de un cuerpo a otro. La mente hace proyectos para disfrutar de la materia. El cuerpo denso sirve como instrumento para realizar estos deseos y proyectos. La mente es el plano en que los deseos se suceden constantemente. La mente es el plano en el que los deseos se suceden constantemente. Srila Narottam Das Thakur, en relación con esto, cantan: Guru Murka Patma Vakya Chitete Koriyakya Arna Tarija Maniasa. Narottam Das Thakur nos aconseja a todos que sigamos estrictamente el principio de cumplir las órdenes del maestro espiritual. No debemos desear ninguna otra cosa. Si seguimos estrictamente los principios regulativos que establece el maestro espiritual, la mente poco a poco se habituará a no desear nada más que el servicio a Krishna. Y ese hábito es la perfección de la vida. Narada Muni. Ser consciente de Krishna significa estar constantemente en contacto con la suprema persona de Dios. En un estado mental en el que el devoto puede observar la manifestación cósmica desde la misma perspectiva que la suprema persona de Dios. Esa clase de observación no siempre es posible, pero se manifiesta como lo hace Rahu, el planeta oscuro, que puede observarse en presencia de la luna llena. Significado por Srila Prabhupada. En el verso anterior se ha explicado que en el plano de la mente los deseos se hacen visibles uno tras otro. Sin embargo, la voluntad suprema de la suprema persona de Dios puede hacer que a veces todo el depósito de deseos pueda abarcarse en una sola mirada. La Brahma Samhita 5.54 se dice: Karmani nirnahati kuntur chavakti vayam. Cuando una persona está completamente absorta en el estado de conciencia de Krishna, el depósito de deseos materiales acumulados queda reducido a su mínima expresión. En verdad, los deseos dejan de dar fruto en la forma de cuerpos densos. Ciertamente, por la gracia de la suprema persona de Dios, el depósito de deseos se hace visible en el plano de la mente. Ciertamente, por la gracia de la suprema persona de Dios, el depósito de deseos se hace visible en el plano de la mente. ¿Lo escucharon? Sí, claro. ¿Sí que escucharon? Sí. En verdad, los deseos dejan de dar fruto en forma de cuerpos densos. Ciertamente, por la gracia de la suprema persona de Dios, el depósito de deseos se hace visible en el plano de la mente. En relación con esto, la oscuridad que oculta a la luna llena, es decir, el eclipse de lunas, se explica con la existencia de otro planeta, llamado Rahu. La astronomía védica acepta la existencia de ese planeta Rahu, que no es visible, y que a veces puede verse ante la luna llena. Parece ser que Rahu está en un lugar próximo a la órbita de la luna. El fracaso de expediciones lunares de nuestros días puede que se deba a ese planeta. En otras palabras, en lugar de ir a la luna, puede que en realidad hayan ido a Rahu, el planeta invisible. De hecho, no están yendo a la luna, sino que van al planeta Rahu y regresan. Dejando a un lado esta cuestión, lo importante es que la entidad viviente tiene limitados deseos de disfrute material y tiene que transmigrar de un cuerpo denso a otro, hasta que otros deseos se terminen. Ninguna entidad viviente puede liberarse del ciclo de nacimientos y muertes a no ser que se vuelva consciente de Cristo. Por esta razón, en este verso se afirma claramente Sadvaika Niste, que la persona plenamente absorta en un estado de conciencia de Krishna se libere de una vez de sus deseos mentales pasados y futuros. Ninguna entidad viviente puede liberarse del ciclo de nacimientos y muertes, a no ser que se vuelva consciente de Krishna. Por esa razón, en este verso se afirma claramente Sadvaika Niste, que la persona plenamente absorta en un estado de conciencia de Krishna se libere de una vez por todas de sus deseos mentales pasados y futuros. Entonces, por la gracia del Señor Supremo, su mente puede ser y ver la manifestación simultánea de todo. Entonces, por la gracia del Señor Supremo, su mente
puede ver la manifestación simultánea de todo. A este respecto, Vishwanath Chakravarti Thakur cita el ejemplo de Madre Yasoda, que vio la manifestación cósmica completa en la boca del Señor Krishna. Por la gracia del Señor Krishna, Madre Yasoda vio en la boca del Señor Krishna todos los universos, todos los planetas. De manera similar, por la gracia de la persona de Dios, Krishna, la persona consciente de Krishna, él puede ver de una sola vez todos los deseos latentes en su interior y ponerle fin a sus futuras transmigraciones. El devoto es el principal destinatario de esa ventaja que despeja el sendero de regreso al hogar de vuelta a Dios. El devoto es el principal destinatario de esa ventaja que despeja el sendero de regreso al hogar de vuelta a Dios. En este verso se explica la razón de que veamos cosas de las que no tenemos experiencia en esta vida. Lo que vemos es la expresión futura de un cuerpo denso o algo que estaba almacenado en el depósito de nuestra mente. La persona consciente de Krishna no va a recibir ningún otro cuerpo denso en el futuro. Debido a ello, los deseos que tiene registrados se satisfacen en sueños. La persona consciente de Krishna no va a recibir ningún otro cuerpo denso en el futuro. Debido a ello, los deseos que tiene registrados se satisfacen en sueños. Por esa razón, a veces en los sueños encontramos cosas de las que no hemos tenido experiencia alguna durante la vida. Narada Muni. Mientras exista un cuerpo material sutil, compuesto de la inteligencia, la mente y los sentidos, los objetos de los sentidos y las reacciones de las cualidades materiales, también existirán la identificación falsa de la conciencia y el objeto de esa identificación, el cuerpo denso. Repetimos. Mientras exista un cuerpo material sutil, compuesto de inteligencia, mente y sentidos, los objetos de los sentidos y las reacciones de las cualidades materiales, también existirán la identificación falsa de la conciencia y el objeto de esa identificación, el cuerpo denso. Significado por Srila Prabhupada. Sin un cuerpo denso compuesto de elementos materiales densos, tierra, agua, aire, fuego, éter, no se pueden satisfacer los deseos del cuerpo sutil, hechos de mente, inteligencia y ego. Sin un cuerpo denso compuesto de los elementos materiales densos, tierra, agua, aire, fuego y éter, no se pueden satisfacer los deseos del cuerpo sutil, hechos de mente, inteligencia y ego. Sin la manifestación de un cuerpo material denso, la entidad viviente no puede actuar realmente en el seno de las modalidades de la naturaleza material. En este verso se explica claramente que la continuación de las actividades sutiles de la mente, de la inteligencia, todas se deben a los sufrimientos y disfrutes del cuerpo sutil de la entidad viviente. En este verso se explica claramente que la continuación de las actividades sutiles de la mente, de la inteligencia, se deben a los sufrimientos y disfrutes del cuerpo sutil de la entidad viviente. La identificación material de la conciencia, por ejemplo, los conceptos de yo y mío, continúan porque esa conciencia existe desde tiempo inmemorial. La identificación material de la conciencia, por ejemplo, los conceptos de yo y mío, continúa porque esa conciencia existe desde tiempo inmemorial. Sin embargo, cuando en virtud de la comprensión consciente de Cristo nos elevamos al mundo espiritual, las acciones y reacciones de ambos cuerpos, el denso y el sutil, dejan de afectar al alma espiritual. Sin embargo, cuando en virtud de la comprensión consciente de Cristo nos elevamos al mundo espiritual, las acciones y reacciones de ambos cuerpos, el denso y el sutil, dejan de afectar al alma espiritual. Siguiente verso. Narada Muni. Cuando la entidad está profundamente dormida, cuando se desmaya, cuando sufre con gran conmoción debido a una pérdida grave, en el momento de la muerte, con la temperatura del cuerpo muy elevada, el movimiento del aire vital se detiene. En estas ocasiones, la entidad viviente deja de ser consciente de la identificación del cuerpo con el ser. Significado por propio. Los necios niegan la existencia del alma, pero es un hecho que cuando dormimos olvidamos la identidad del cuerpo material. Cuando despertamos olvidamos la identidad del cuerpo sutil.
En otras palabras, mientras dormimos, olvidamos las actividades del cuerpo denso. Cuando estamos activos en el cuerpo denso, olvidamos las actividades que realizamos durante el sueño. En realidad, ambos estados, dormir y estar despiertos, son creaciones de la energía ilusoria. En realidad, ambos estados, el dormir y el estar despiertos, son creaciones de la energía ilusoria. La realidad es que la inteligente no está en contacto ni con las actividades que ejecuta durante el sueño, ni con las actividades del mal llamado estar consciente o estado consciente. Cuando una persona está profundamente dormida o se desmaya, ella olvida el cuerpo denso. De manera similar, bajo los efectos del cloroformo o de algún otro anestésico, la inteligente olvida el cuerpo denso y puede ser sometida a operaciones quirúrgicas sin sentir dolor o placer. En el momento de la muerte, cuando la temperatura del cuerpo se eleva a los 42 grados, la inteligente entra en estado de coma y no puede identificar su cuerpo denso. En esos casos, la circulación del aire vital del interior del cuerpo se ahoga. La entidad viviente olvida su identificación con el cuerpo denso. Debido a nuestra ignorancia, no tenemos experiencia del cuerpo espiritual y no conocemos sus actividades. Bajo el influjo de esa ignorancia, vamos saltando de un plano falso a otro. A veces actuamos en relación con el cuerpo denso y a veces en relación con el cuerpo sutil. A veces actuamos en relación con el cuerpo denso y a veces en relación con el cuerpo sutil. Si por la gracia del Señor Cristo actuamos en nuestro cuerpo espiritual, podremos trascender tanto el cuerpo denso como el sutil. En otras palabras, poco a poco podemos educarnos para actuar en función del cuerpo espiritual. En otras palabras, poco a poco podemos educarnos para actuar en función del cuerpo espiritual. Como se afirma en la Narada Pancharatra, Hisikena Hisikesa Sevanam Bhakti Vichate. La práctica del servicio devocional significa ocupar el cuerpo espiritual, los sentidos espirituales en el servicio del Señor. Cuando nos ocupamos en esas actividades, las acciones y reacciones de los cuerpos densos y sutiles se detienen. La práctica del servicio devocional significa ocupar el cuerpo espiritual y los sentidos espirituales en el servicio del Señor. Cuando nos ocupamos en esas actividades, las acciones y las reacciones de los cuerpos densos y sutiles se detienen. Vamos a repetir. La práctica del servicio devocional significa ocupar el cuerpo espiritual y los sentidos espirituales en el servicio del Señor. Cuando nos ocupamos en esas actividades, las acciones y reacciones de los cuerpos densos y sutiles se detienen. Siguiente verso. Narada Muni. En la juventud, los 10 sentidos y la mente son completamente visibles. Sin embargo, en el seno materno o en el estado infantil, los órganos de los sentidos y la mente permanecen cubiertos, como la luna llena, que queda cubierta por la oscuridad de la noche de luna nueva. Significado por Srila Prabhupada. Cuando la inteligente está dentro del vientre, su cuerpo denso, los 10 órganos de los sentidos y la mente, no están completamente formados. Por entonces los objetos de los sentidos no la perturban. En sueños un joven puede sentir la presencia de una mujer joven, porque sus sentidos están activos. Sin embargo, el bebé, el niño, no sueña con mujeres jóvenes, pues sus sentidos no están completamente formados. En la juventud los sentidos están activos incluso mientras soñamos, aun sin la presencia de ninguna mujer joven. Los sentidos pueden actuar y pueden darse una emisión nocturna de semen. La actividad de los cuerpos denso y sutil depende del nivel de madurez a que se haya llegado. Es muy adecuado el ejemplo de la luna. En la noche de luna llena, en la noche de luna nueva, la luna llena sigue existiendo con todo su brillo, pero debido a las circunstancias parece no estar presente la luna llena. Es similar, la inteligente posee sentidos, pero esos sentidos solo entran en actividad cuando los cuerpos densos y sutiles están formados. Los sentidos del cuerpo denso no actuarán sobre el cuerpo sutil mientras no estén bien formados. De la misma manera, la ausencia de deseos en el cuerpo sutil
puede impedir el crecimiento del cuerpo burdo. De la misma manera, la ausencia de los deseos del cuerpo sutil puede impedir el crecimiento del cuerpo denso. ¿Sí? Siguiente verso, Narada Muni. Cuando el antiguiente sueña, los objetos de los sentidos en realidad no están presentes. Sin embargo, debido a que ha estado en contacto con ellos, esos objetos se manifiestan. De manera similar, la antiguiente en la que todavía no se han formado los sentidos no deja de existir en el plano material, aunque no esté directamente en contacto con los objetos de los sentidos. Repetimos, cuando el antiguiente sueña, los objetos de los sentidos en realidad no están presentes. Sin embargo, debido a que ha estado en contacto con ellos, esos objetos se manifiestan. De manera similar, la antiguiente, en la que todavía no se han formado los sentidos, no deja de existir en el plano material, aunque no esté directamente en contacto con los objetos de los sentidos. Significado por Srila Prabhupada. Narada Muni. Cuando el antiguiente sueña, los objetos de los sentidos en realidad no están presentes. Sin embargo, debido a que ha estado en contacto con ellos, esos objetos se manifiestan. De manera similar, la antiguiente, en la que todavía no se han formado los sentidos, no deja de existir en el plano material, aunque no esté directamente en contacto con los objetos de los sentidos. Significado por Srila Prabhupada. A veces se dice que los niños son completamente puros, porque son inocentes. En realidad no es así. Los efectos de las actividades fruitivas, que están almacenadas en el cuerpo sutil, aparecen en tres fases sucesivas. Primero, la villa, la semilla. Otra se denomina Kutastha, que es el deseo, y la tercera recibe el nombre de Palonmukha, a punto de dar fruto. Repetimos, a veces se dice que los niños son completamente puros, porque son inocentes. En realidad no es así. Los efectos de las actividades fruitivas que están almacenadas en el cuerpo sutil aparecen en tres fases sucesivas. La primera es villa, la semilla. La otra se denomina Kutastha, el deseo, y la tercera recibe el nombre de Palonmukha, a punto de dar fruto. En la etapa manifiesta se denomina Prarabdha, ya en acción. En estados de conciencia o de inconsciencia pueden ocurrir que las acciones de los cuerpos burdos y sutiles no se manifiesten. Pero no puede decirse que esas etapas constituyan el plano liberado. En estados de conciencia o de inconsciencia puede ocurrir que las acciones de los cuerpos sutiles y densos no se manifiesten. Pero no puede decirse que esas etapas constituyen el plano liberado. Que un niño sea inocente no significa que sea un alma liberada. Que un niño sea inocente no significa que sea un alma liberada. Todo permanece en estado latente, y con el paso del tiempo llegará a manifestarse. Todo permanece en estado latente, y con el paso del tiempo llegará a manifestarse. Los objetos de disfrute de los sentidos pueden actuar incluso en ausencia de determinadas manifestaciones del cuerpo sutil. Los objetos de disfrute de los sentidos pueden actuar incluso en ausencia de determinadas manifestaciones del cuerpo sutil. Hemos dado el ejemplo de la emisión nocturna del semen, donde los sentidos físicos actúan incluso sin que se manifiesten los objetos físicos. En el cuerpo sutil, las tres modalidades de la naturaleza material pueden no manifestarse, pero la contaminación de esas tres modalidades permanece, y a su debido tiempo se manifiesta. En el cuerpo sutil, las tres modalidades de la naturaleza material pueden no manifestarse, pero la contaminación de esas tres modalidades permanece, y a su debido tiempo se manifiesta. Vamos a repetir. En el cuerpo sutil, las tres modalidades de la naturaleza material pueden no manifestarse, pero la contaminación de esas tres modalidades permanece, y a su debido tiempo se manifiesta. Que las reacciones de los cuerpos densos y sutiles no se manifiesten no significa que estemos libres de las condiciones materiales. Por lo tanto, es erróneo decir que un niño está al mismo nivel que un alma liberada. Que las reacciones de los cuerpos densos y sutiles no se manifiesten no significa que estemos libres de las condiciones materiales. Por lo tanto, es erróneo decir que un niño está al mismo nivel que un alma liberada. Verso siguiente, Narada Muni.
Los 5 objetos de los sentidos, los 5 órganos de los sentidos, los 5 sentidos para adquirir conocimiento, la mente, son las 16 expansiones materiales. Todas ellas se unen a la entidad viviente y reciben la influencia de las 3 modalidades de la naturaleza material. Esta es la forma de entender la existencia del alma condicionada. Significado Srila Prabhupada. Bhagavad Gita 15.7, el Señor Krishna dice: las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes planetarias eternas. Debido a la vida condicionada, sostienen una lucha muy dura con los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. En este verso también se explica que la entidad viviente está y entra en contacto con los 16 elementos materiales, y ella está sometida a la influencia de las 3 modalidades de la naturaleza material. Juntos, la entidad viviente y esa combinación de elementos forman lo que se denomina Jiva Bhuta, es decir, el alma condicionada, que lucha arduamente con la naturaleza material. En principio, el conjunto total de la naturaleza material. En principio, el conjunto total de la existencia material es agitado por las 3 modalidades de la naturaleza material. Y eso da el origen a las condiciones de la vida de la entidad viviente. En principio, el control total, el conjunto total de la existencia material es agitado por las 3 modalidades de la naturaleza material. Esto da origen a las condiciones de vida de la entidad viviente. Así se forman los cuerpos sutiles y densos, cuyos componentes son tierra, agua, fuego, aire, cielo, etc. Srila Madhvacharya indica que cuando la conciencia, la fuerza viviente que está en el corazón, es agitada por las 3 modalidades de la naturaleza material, posibilita la existencia del cuerpo sutil de la entidad viviente. Srimad Bhattacharya indica que cuando la conciencia, la fuerza viviente, está en el cuerpo, es agitada por las 3 modalidades de la naturaleza material, y así posibilita la existencia del cuerpo sutil de la entidad viviente, que está compuesto de mente, objeto de los sentidos, los 5 sentidos para adquirir conocimiento y los 5 sentidos para actuar bajo la condición material. Vamos a repetir. Srila Madhvacharya indica que cuando la conciencia, la fuerza de la entidad viviente, ella está en el corazón. Cuando ella es agitada por estas 3 modalidades de la naturaleza material, posibilita la existencia del cuerpo sutil de la entidad viviente, que está compuesta de mente, objetos de sentidos, los 5 sentidos para adquirir conocimiento y los 5 sentidos para actuar bajo el condicionamiento material. Siguiente verso, Narada Muni. En virtud de la actividad del cuerpo sutil, la entidad viviente adquiere cuerpos densos y los abandona. Eso se denomina transmigración del alma. De ese modo, el alma se ve expuesta a diversas formas de lo que llama disfrute, lamentación, temor, felicidad o desdicha. Repetimos. En virtud de la actividad del cuerpo sutil, la entidad viviente adquiere cuerpos densos y los abandona. Eso se denomina transmigración del alma. De ese modo, el alma se ve expuesta a diversas formas de lo que llama disfrute, lamentación, temor, felicidad o desdicha. Significado por Srila Prabhupada. Esta explicación nos permite entender con claridad que en el origen la entidad viviente es como la suprema personalidad de Dios, en cuanto a su existencia espiritual pura. Sin embargo, cuando la mente se contamina con deseos de complacer los sentidos en este mundo material, la entidad viviente, como se explica en este verso, cae en el estado material condicionado. Esta explicación nos permite entender con claridad que en origen la entidad viviente es como la suprema persona de Dios, en cuanto a su existencia espiritual pura. Sin embargo, cuando la mente se contamina con deseos de complacencia de los sentidos en el mundo material, la entidad viviente, como se explica en este verso, cae en el estado material condicionado. De esa forma comienza su existencia material, lo cual significa que transmigra de un cuerpo a otro y se enreda en la existencia material cada vez más. El proceso de conciencia de Krishna, mediante el cual pensamos constantemente en Krishna, es el método trascendental que nos permite volver a nuestra existencia espiritual original. Ocuparse en servicio devocional significa pensar siempre en Krishna. Piensa siempre en mí, sé mi devoto, adórame y ofréceme tu homenaje. De este modo vendrás a mí sin falta, yo te lo prometo. Esto es porque tú eres mi muy querido amigo. Bhagavad Gita 18:65.
Piensa siempre en mí, sé mi devoto, adórame y ofréceme tu homenaje. De ese modo vendrás a mí sin falta. Yo te prometo esto porque tú eres mi muy querido amigo. Siempre debemos ocuparnos en el servicio devocional del Señor. Como se recomienda en el Archana Marga, debemos adorar a la deidad en el templo, ofrecer constante reverencia a su maestro espiritual, a la deidad. Estos son procesos que se recomiendan a quien verdaderamente desee liberarse de este enredo material. Estos son los procesos que se recomiendan a quien verdaderamente desee liberarse del enredo material. Los psicólogos modernos pueden estudiar las actividades de la mente, pensar, sentir y desear, pero ellos no podrán profundizar en el tema. Esto se le debe a su falta de conocimiento, ya que no siguen a un acharya liberado. Como se afirma en el Bhagavad Gita 4.2, esta ciencia suprema se recibió a través de la cadena de sucesión discipular. Los reyes santos la entendieron de este modo, pero en el transcurso del tiempo la asociación discipular se rompió y por ello la ciencia tal y como es parece haberse perdido. Bajo la guía de los supuestos psicólogos y filósofos, en la era actual la gente no sabe nada de las actividades del cuerpo sutil. Bajo la guía de los supuestos psicólogos y filósofos, en la era actual la gente no sabe nada de las actividades del cuerpo sutil, de modo que no pueden entender qué significa la transmigración del alma. Repetimos. Bajo la guía de los supuestos psicólogos y filósofos, en la era actual, la gente no sabe nada de las actividades del cuerpo sutil, de modo que no pueden entender qué significa la transmigración del alma. En estas cuestiones tenemos que recurrir a las autorizadas afirmaciones del Bhagavad Gita 2.13. De modo que el alma encarnada pasa en este cuerpo continuamente de la infancia y la juventud. A la vejez pasa también a otro cuerpo en el momento de la muerte. Una persona sensata no se confunde ante ese cambio. Mientras la sociedad humana no entienda este importante verso del Bhagavad Gita, la civilización progresará en la ignorancia y no en el conocimiento. Mientras la sociedad humana no entienda este importante verso del Bhagavad Gita, la civilización progresará en la ignorancia y no en el conocimiento. Siguiente verso, Narada Muni. La oruga, para llevar su cuerpo de una hoja a otra, se sujeta a la hoja que quiere alcanzar, antes de abandonar la que ocupa. De manera similar, antes de abandonar su cuerpo actual, los sentidos vivientes deben hacerse con el nuevo cuerpo, que le corresponde por sus actividades pasadas. Esto se debe a que la mente es el receptáculo de todo tipo de deseos. Narada Muni. La oruga, para llevar su cuerpo de una hoja a otra, se sujeta a la hoja que quiere alcanzar, antes de abandonar la que ocupa. De manera similar, antes de abandonar su cuerpo actual o anteviviente, debe hacerse con un nuevo cuerpo, que le corresponde por sus actividades pasadas. Esto se debe a que la mente es el receptáculo de todo tipo de deseos. Significado de la prueba. La anteviviente, que está demasiado absorta en actividades materiales, siente mucha atracción por su cuerpo material. Incluso en el momento de la muerte piensa en su cuerpo actual, en los familiares emparentados con él. Así permanece completamente absorta en el concepto corporal de la vida, hasta tal punto que incluso a la hora de la muerte aborrece la idea de abandonar el cuerpo. A veces sucede que una persona que está al umbral de la muerte permanece en coma durante muchos días antes de abandonar el cuerpo. Esto es muy frecuente entre los supuestos líderes y políticos, que piensan que sin su presencia, sin estar ellos ahí, el país, la sociedad quedarán sumidos en el caos. Esto se le llama Maya. A los líderes políticos no les gusta abandonar sus cargos. Tienen que derribar a sus enemigos. O tienen que ser forzados a dejarlos porque les llega la muerte. ¿Sí? Disposiciones superiores ofrecen al anteviviente otro cuerpo, pero debido a la atracción que sienten por lo que ahora ocupa al anteviviente, a ella no le cuesta cambiar otro cuerpo. Disposiciones superiores ofrecen al anteviviente otro cuerpo, pero debido a la atracción que sienten por el cuerpo que ahora ocupan, al anteviviente no le gusta cambiar otro cuerpo. Por tanto, la ley de la naturaleza la obligan a hacerlo. Por lo tanto,
las leyes de la naturaleza la obligan a hacerlo. El alma espiritual, que está confundida por la influencia del ego falso, se cree el autor de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Bhagavad Gita 3.27. La naturaleza material es muy poderosa y las modalidades materiales nos obligan a aceptar otro cuerpo. Esa fuerza puede verse cuando la entidad transmigra de un cuerpo superior a uno inferior. El que en su cuerpo actual actúa como un perro, como un cerdo, en la siguiente vida se verá obligado a aceptar un cuerpo de perro o cerdo. Esa persona tal vez ahora está disfrutando de ese cuerpo de primer ministro, presidente, pero cuando entiende que se verá obligado a aceptar cuerpos de perro o cerdo, prefiere no abandonar el cuerpo que ahora se encuentra. Por esa razón, antes de morir, pasa muchos días en estados de coma. Esto lo han experimentado muchos políticos a la hora de la muerte. La conclusión es que hay un control superior que determina cuál va a ser nuestro próximo cuerpo. La entidad tan pronto como abandona su cuerpo actual, entra en otro. A veces en su cuerpo actual, la entidad siente que muchos de sus deseos y de sus imaginaciones permanecen insatisfechos. Aquellos que están demasiado apegados a esa situación en la vida se ven obligados a permanecer en cuerpos de fantasmas y no se les permite entrar en otro cuerpo denso. Pero incluso en ese cuerpo de fantasma causan grandes molestias a los vecinos y familiares. La causa principal de esa situación es la mente. La causa principal de esa situación es la mente. Según el estado de la mente, se generan distintos tipos de cuerpos y nos vemos obligados a aceptarlos, como lo confirma la Bhagavad Gita 8.6. El estado existente que se recuerda al abandonar el cuerpo, hijo de Kunti, es el estado que indefectiblemente se va a alcanzar. En nuestro cuerpo y en nuestra mente podemos pensar como dioses o como perros. Eso determinará cuál va a ser nuestra siguiente vida, como se explicará en la Bhagavad Gita 13.22. La entidad viviente que se encuentra en la naturaleza material, ella sigue así los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Ella se debe a su contacto con esa naturaleza material. De ese modo, se encuentra con el bien y el mal entre las diferentes especies. La entidad puede transmigrar de un cuerpo superior a uno inferior, conforme su relación con la naturaleza material. Si ella se relaciona con las maneras de la ignorancia, obtendrá un cuerpo de animal o de un hombre inferior, pero si se relaciona con las maneras de la bondad o pasión, obtendrá el cuerpo que le corresponde a ella. Esto lo confirma la Bhagavad Gita 14.18. Aquellos que están en el plano de la bondad ascienden gradualmente al sistema planetario superior. Los que están en el plano de la modalidad de la pasión viven en planetas terrenales, y los que están en el plano abominable de la modalidad de la ignorancia descienden a los mundos infernales. La mente es la raíz o causa de las relaciones que establece la entidad viviente. La mente es la raíz o causa de las relaciones que establece la entidad viviente. Este gran movimiento por la conciencia de Krishna es el mayor don que puede recibir la sociedad humana, pues está enseñando a todo el mundo a pensar siempre en Krishna, mediante la ejecución del servicio devocional. De ese modo, al final de la vida podemos relacionarnos con Krishna. Esto recibe el nombre técnico de Nitya Lila Pravista, es decir, entrar en el planeta Goloka Vrindavan. Bhagavad Gita 155 explica: únicamente se me puede comprender tal y como soy, como la persona de Dios, por medio del servicio devocional. Y cuando mediante esa devoción se tiene plena conciencia de mí, se puede entrar en el reino de Dios. Una vez que la mente está absorta por completo en estado de conciencia de Krishna, podemos entrar en el planeta llamado Goloka Vrindavan. Para poder relacionarnos con la persona de Dios, hay que comprender a Krishna. Para poder relacionarnos con la suprema persona de Dios, hay que comprender a Krishna. El proceso mediante el cual se comprende a Krishna es servicio devocional. El que logra comprender a Krishna tal y como es, él tiene la aptitud que se necesita para entrar en Krishna Loka, relacionarse con él. La causa de esa gloriosa posición es la mente. La causa de esa gloriosa posición es la mente. Pero la mente también puede llevarnos a cuerpos de perro y cerdo,
Por tanto, absorber siempre la mente en el estado de conciencia de Krishna. Esa es la perfección más elevada de la vida humana. Vamos a repetir. La causa de esa gloriosa posición es la mente, pero la mente también puede llevarnos a cuerpos de perro y cerdo. Por tanto, absorber siempre la mente en el estado de conciencia de Krishna es la perfección más elevada de la vida humana. Siguiente verso, Narada Muni. Mientras deseamos disfrutar de la complacencia de los sentidos, creamos actividades materiales. Al actuar en el ámbito material, la inteligente disfruta los sentidos, y al disfrutar de los sentidos, crea otra serie de actividades materiales. De esa forma, la inteligente queda atrapada en la posición del alma condicionada. Traducción de nuevo. Mientras deseamos disfrutar de la complacencia de los sentidos, creamos actividades materiales. Al actuar en el ámbito material, la inteligente disfruta de los sentidos, y al disfrutar de los sentidos, crea otra serie de actividades materiales. De esta forma, la inteligente queda atrapada en la posición del alma condicionada. Significado. Desde el cuerpo sutil creamos muchos planes para disfrutar de la complacencia de los sentidos. Esos planes quedan grabados en el registro de la mente, en la forma de bija, la raíz de las actividades fruitivas. Contestar, deseo, pramuka, esta parte fructificar y luego prarabdha, que está manifestada. Se manifiesta. Desde el cuerpo sutil creamos muchos planes para disfrutar de la complacencia de los sentidos. Esos planes quedan grabados en el registro de la mente en la forma de bija, la raíz de las actividades fruitivas. En la vida condicionada, la inteligente crea una serie de cuerpos consecutivos. Eso se denomina karma bandhana. Como se explica en el Bhagavad Gita 3.9, Yanartat karma anyatra lopayan karma bandhana. Si actuamos solamente para satisfacer al Señor Vishnu, nos liberaremos del cautiverio, que se debe a las actividades materiales. Pero si no actuamos así, cada actividad material que ejecutemos nos atrapa más. En estas circunstancias, es de suponer que al pensar, sentir y desear, estamos creando una serie de futuros cuerpos materiales. En estas circunstancias es de suponer que al pensar, al sentir y al desear, estamos creando una serie de futuros cuerpos materiales. En las palabras de Srila Bhaktivinoda Thakur, Anadi Karana Fale, Padi Babarnava Jali. La inteligente cae en el océano del karma bandhana, como resultado de actividades materiales pasadas. La entidad viviente cae en el océano del karma bandhana, como resultado de actividades materiales pasadas. En lugar de hundirnos en el océano de las actividades materiales, deberíamos limitar nuestras actividades materiales a las indispensables para mantener juntos el cuerpo y el alma. En lugar de hundirnos en el océano de las actividades materiales, deberíamos limitar nuestras actividades materiales a las indispensables para mantener juntos el cuerpo y el alma. El resto del tiempo deberíamos consagrarlo a las ocupaciones del servicio amoroso trascendental al Señor. Esa es la forma de aliviarnos de las reacciones a las actividades materiales. Siguiente verso, Narada Muni. Siempre debes recordar que la manifestación cósmica se crea, se mantiene y se aniquila por la voluntad de la Suprema Persona de Dios. En consecuencia, en la manifestación cósmica, todo está bajo el control del Señor. Para iluminarse con este conocimiento perfecto, hay que ocuparse constantemente en servicio devocional al Señor. Significado de la Prabhupada. La autorrealización comprende que somos Brahman, almas espirituales. Es muy difícil mientras permanezcamos en la condición material. Sin embargo, si emprendemos el servicio devocional al Señor, Él, poco a poco, se nos irá revelando. De ese modo, el devoto, en su avance, irá poco a poco, comprendiendo su posición espiritual. En la oscuridad de la noche no podemos ver nada, ni siquiera a nosotros mismos. Pero cuando el sol brilla podemos ver, no solo el sol, sino también todo lo que hay en el mundo. Capítulo 7, verso 1, el Señor Krishna explica. Ahora escucha, oh hijo de Prita, cómo practicando yoga con plena conciencia de mí, con la mente aplicada a mí, puedes conocerme por completo, libre de toda duda. Cuando nos ocupamos en el servicio devocional del Señor para volvernos conscientes de Krishna, comprendemos no solamente Krishna, sino también todo lo que está relacionado con Krishna. En otras palabras, con el proceso de conciencia de Krishna podemos entender a Krishna
la manifestación cósmica. También, además, podemos comprender nuestra posición constitucional. Como somos conscientes de Cristo, podemos entender que la suprema personalidad de Dios crea, mantiene, aniquila y absorbe dentro de sí toda la creación material. Nosotros también somos partes integrales del Señor. Todo está bajo el control del Señor. Por lo tanto, nuestro único deber es entregarnos al Supremo y ocuparnos en su servicio amoroso y trascendental. Cuando somos conscientes de Cristo, podemos entender que la persona de Dios crea, mantiene y aniquila y absorbe dentro de sí toda la creación material. Nosotros también somos partes integrales del Señor. Todo está bajo el control del Señor y por lo tanto nuestro único deber es entregarnos al Supremo y ocuparnos en su servicio amoroso trascendental. Con estas palabras, el gran santo Narada Muni, el devoto supremo, explicó al rey Parachinabhastisat la posición constitucional de la persona de Dios en el inteligente. Después de invitar al rey, Narada Muni partió de regreso a Siddhaloka, significado por Siddhartha. Siddhaloka y Brahmaloka están dentro del mismo sistema planetario. Brahmaloka es el planeta más elevado del universo. Siddhaloka está considerado uno de los satélites de Brahmaloka. Siddhaloka está considerado uno de los satélites de Brahmaloka. Los habitantes de Siddhaloka tienen todos los poderes místicos del yoga. Este verso nos indica que el gran sabio Narada Muni es un habitante de Siddhaloka, aunque él viaja por todos los sistemas planetarios. Todos los habitantes de Siddhaloka son cosmonautas, que pueden viajar por el espacio sin ningún artificio mecánico. Los habitantes de Siddhaloka pueden ir de un planeta a otro por sí solos, en virtud de la perfección yógica que han alcanzado. Después de dar esta instrucción al rey Parachinabhastisat, Narada Muni partió, no sin antes invitar al rey a visitar Siddhaloka. En presencia de sus ministros, el santo rey Parachinabhastisat dejó órdenes para sus hijos, de que prosiguiesen y protegiesen a los ciudadanos. Entonces él abandonó el hogar y partió para someterse a austeridades en un lugar sagrado que recibe el nombre de Kapila Arram. Como resultado de la austeridad y penitencia que se sometió en Kapila Arram, el rey Parachinabhastisat se liberó por completo de toda identificación material falsa. Se ocupó constantemente en servicio amoroso trascendental del Señor y alcanzó una posición espiritual cualitativamente igual a la de la suprema personalidad de Dios. Esta narración del gran sabio Narada Muni glorifica la fama trascendental de la suprema persona de Dios. Por esta razón, el relato de estas palabras ciertamente santifica el mundo material, purifica el corazón del antiviviente y nos ayudan a alcanzar la identidad espiritual. Aquel que narre este relato trascendental se liberará por completo del cautiverio de la materia y no tendrá que seguir vagando por el mundo material. Esta narración del gran sabio Narada glorifica la fama trascendental de la suprema persona de Dios. Por esta razón, el relato de sus palabras ciertamente santifican el mundo material, purifican el corazón del antiviviente y le ayudan a alcanzar su identidad espiritual. Aquel que narre este relato trascendental se liberará por completo del cautiverio de la materia y no tendrá que seguir vagando por el mundo espiritual, por el mundo material. Srila Prabhupada ki